Saludos a todos, aquí Omar Sánchez nuevamente y en esta ocasión, después de algo de tiempo, vamos aquí a desempolvarnos para compartirles algo, lo que ya tenía ganas de hacer de hace tiempo. Es sobre la carta a los Gálatas. Es otra manera de ver la carta a los Gálatas. No es que yo descubra el hilo negro, pero la manera que yo lo he aprendido con las enseñanzas de One West. One West en Estados Unidos se conoce a los hebreos israelitas de la escuela UPK, la Escuela Israelita de Conocimiento Práctico Universal. Y en inglés es ISUPK y lo encuentran en internet, pues claro, en internet, ¿verdad? Pero en YouTube hay muchas escuelas. Pueden poner nada más, si están cerca, por ejemplo, Houston, Dallas, Austin, el lado de California, California Sur, California Norte, y las enseñanzas de One West, así se le conoce a las enseñanzas de ISUPK. En este caso, la teología que ellos enseñan, que yo he aprendido, la mayoría de las enseñanzas está en inglés. No es que yo lo hable, pero sí lo entiendo. Me defiendo en lo más básico para el diario vivir, pero en cuanto a entender, pues tengo esa facilidad y de ahí he aprendido. Voy a compartirles algo que, como les dije, no es que yo haya descubierto el hilo negro, pero la carta a los Gálatas, de la manera que la voy a compartir, yo no la he escuchado y he querido a veces en los canales en los cuales a veces yo ando y que abren el diálogo para otras personas, que eso es muy bueno cuando permiten el diálogo. Yo he compartido, pero no se ha dado la oportunidad de tocar a fondo carta a los Gálatas y yo veo que los cristianos, la usan mucho para defender su fe en Cristo sin tener que hacer las obras de la ley o sin tener que seguir la ley de Moisés, la Torá. Entonces, aquí vamos a quitar ese velo que existe y dar otra perspectiva a la carta a los Gálatas. Va a estar interesante, va a estar un poco largo. Déjeme hacer esto le va a servir al hermano José Luis. Espero que le sirva al hermano José Luis, que va a tener un debate. Creo, ahorita estamos a mayo 4, sábado. Y en mayo 16 va a tener un debate con, creo que es el canal de Edgar Pacheco, que en estos últimos días se han juntado para echar pestes contra las raíces hebreas. Aunque no me considero yo de raíces hebreas, la enseñanza de los hebreos israelitas es más apegada a ellas que al cristianismo. Entonces, ellos en el canal de la Alianza Evangélica, una llamada Alianza Evangélica, y ahorita vamos a ver por qué está equivocado el nombre, porque el Evangelio es solo para las 12 tribus, pero los cristianos no lo saben. Entonces, aquí voy a decir muchas cosas apoyadas bíblicamente que a lo mejor no lo habían visto, pero estos son armas contra el cristianismo, o al menos va a ser que piensen de otra manera. Vamos a empezar y quiero compartirles carta a los Gálatas. Déjenme compartir déjenme ver, vamos a ver. Quiero compartir la pantalla y el sonido para empezar. Aquí tenemos lo que dice carta a los Gálatas. Déjenme ver si puedo quitar. Ok. Esta es la carta a los Gálatas. Vamos a empezarla a desmenuzar porque se ha entendido muy mal y aquí les voy a dar las armas o les voy a explicar por qué digo lo que digo. Entonces,
Yo he aprendido que los hispanos, los indios nativos y los negros que fueron traídos esclavos formamos las 12 tribus en el continente americano. Hay más en el resto del mundo, pero aquí en el continente americano, nosotros los hispanos somos parte de las 12 tribus. Esto es importante porque una vez que leemos la Biblia y habla de los israelitas o del pueblo de Dios, tenemos que ponernos en la cabeza que está hablando a nosotros, no a otras gentes, no a los paganos. Los hispanos somos parte de las 12 tribus. Cuando digo los hispanos, me refiero a las personas que han estado aquí, que han, por parte del Padre, la descendencia del Padre, porque en la Biblia el linaje se va a través del Padre. Claro que la mujer es el que arropa esa semilla y la da a que vuelva a germinar. La carta de los Gálatas es una carta contra el judaísmo y el cristianismo. Ahorita, cuando entre ya en detalle, van a ver por qué es una carta contra el judaísmo y el cristianismo. Y los cristianos la usan para quitar la ley y solamente dejar la fe en Jesucristo. Y el judaísmo la usa para, el judaísmo no la usa, sino que en esa misma carta, Pablo regaña a esa provincia o ese estado de Galacia, a las iglesias las regaña porque solamente habían regresado y guardado la ley y habían dejado la fe en Jesucristo, porque Pablo fue y les predicó el evangelio. Y ahorita vamos a enseñar en la misma carta cómo es que se puede deducir que Pablo fue y enseñó el evangelio primero. Después entraron unas personas, los convencieron que regresaran a la ley de Moisés. Y Pablo, de eso trata la carta. Pablo les dice que primero se tienen que limpiar por medio de la fe de Jesucristo para poder entrar dentro del pacto nuevamente, para estar bien delante de la presencia de Dios. Entonces, el judaísmo que no acepta la fe en el Mesías porque dice que no ha venido, está mal, y esta carta es en contra del judaísmo. Y también es en contra del cristianismo porque los cristianos no quieren la ley, solamente la fe en Jesús. Y la carta de los Gálatas en ninguna parte dice que la ley no debe ser observada. La carta a los Gálatas dice que primero te debes de limpiar antes de entrar en la presencia de Dios, lo cual es muy lógico, porque para estar en la presencia de Dios uno tiene que estar limpio. Eso es lo que vamos a ver, y esto es el meollo central del asunto, que la carta por eso va en contra del judaísmo y en contra del cristianismo. Les debo recordar que la Biblia fue escrita por israelitas y para israelitas. Por eso, dentro de la misma escritura solamente se habla a ellos. Y eso lo vamos a ver también en varios textos. Los Gálatas eran israelitas del reino del sur. En este caso, los judíos, que comprenden 3 tribus como el grueso de la población. Los levitas, los benjamitas como Pablo. Levitas era como Bernabé. Bernabé era levita, y claro, todos los sacerdotes que se opusieron a Jesucristo, ¿verdad? Y judíos, levitas, benjamitas y judíos. Los israelitas no practicantes son israelitas gentilizados, y en la Biblia muchas veces solo se les llama gentiles. Entonces, cuando las personas leen la Biblia y miran gentiles, la palabra gentiles, ellos piensan que está hablando en el mundo, al mundo, y no es así. Se tiene que leer el contexto, ahora sí, como dicen los abogados, las letras pequeñas, para saber
que está hablando a los israelitas o para saber que está hablando a los paganos. Y eso lo vamos a ver en varios textos aquí. Los Gálatas, digamos que eran judíos de hueso colorado. Los Gálatas eran judíos de hueso colorado que se regresaron a obedecer solamente la ley de Moisés y dejaron lo nuevo que había venido Pablo y que les había explicado el Evangelio, la fe en Jesús. Ellos como siempre habían estado bajo la ley, todo el pueblo cuando vino Jesucristo, todos ellos estaban bajo la ley. La fe en el Mesías, en un nuevo Mesías o en el Mesías, el Hijo de Dios, era algo nuevo para ellos, porque siempre habían estado bajo la ley. Entonces, en esta carta, Pablo los regaña. Realmente, esta carta es un regaño porque Pablo dice que acaso fui y les enseñé en vano. No, Pablo les dice que lo primero que deben hacer es limpiarse. En la Biblia a eso se le llama justificación. Entonces Pablo les dice, primero tienen que limpiarse. Ahorita sí lo entendemos nosotros, pero la limpieza no es lo único. Limpiarte es el primer paso y eso se hace por medio de la fe en Jesucristo. Pero para mantenerte limpio, tienes que obedecer. Por eso la vez pasada yo les preguntaba y les dejé un texto en el canal de Edgar Pacheco, porque en ese canal pues han invitado a varios personas que hablan en contra de las raíces hebreas y en contra de la ley, y yo les preguntaba entonces por qué en Revelaciones, creo que es 14, el versículo 12, dice que es necesario uh, guardar los mandamientos y la fe en Jesucristo. Ahorita les voy a compartir ese texto también. En Apocalipsis dice las dos cosas, que es necesario guardar los mandamientos y la fe en Jesucristo. Otro de los puntos que vamos a ver es que los israelitas algunas veces son llamados griegos, helenistas. Por eso se confunde la gente. Por eso hay que ir un poquito más adentro al lenguaje griego y entonces ver que la raíz de la palabra es Helen, que Helen significa judío que habla griego o que sigue las costumbres griegas. Y eso es algo que los cristianos o los pastores, el cristianismo, ha fallado en enseñar el verdadero significado de las palabras, porque la Biblia tiene su propio lenguaje. Entonces, como un lenguaje propio de la Biblia, hay que ir a ese lenguaje y desmenuzarlo. Ahorita vamos a ver también unos ejemplos de eso. Entonces, ahora deje regresar aquí. Con este preámbulo que hice, con esta introducción muy larga, vamos a entrar al libro de Gálatas y ahí vamos a ver esos detalles. Voy a compartir nuevamente y vamos a empezar. Entonces, dice aquí en el libro de Gálatas, el apóstol, dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, a todos todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Entonces, Galacia era una provincia en aquel tiempo, perdón, en este tiempo es en lo que es Turquía. Déjeme ver si puedo compartir lo que es el mapa de Turquía. Voy a parar de compartir aquí y me voy a ir a ver si puedo ir a lo que es Google para que vean lo que es la provincia de Turquía. Porque no es una ciudad, perdón, Galacia no es una ciudad. Galacia es una provincia. Vamos a ver.
Galacia no es una provincia. Y esta provincia tiene varias iglesias, por eso dice iglesias. No pude compartir, espero que se esté viendo. Espero que se esté viendo. Deme un momento, voy a parar. Voy a parar. Ok, vamos a seguir aquí. Les decía, me atoré ahorita en el mapa de lo que es Galacia. Vamos a compartir el mapa. Entonces, esto es Galacia. Y aquí se mira en esta parte, en el centro de lo que hoy se llama Turquía. Bueno, el nombre de Turquía ya cambió a Turquía. Entonces, aquí podemos ver en el mapa de Google que se llama Turquía. Y es esta parte en el centro. Aquí se mira un lago. Este lago que está aquí en el centro es este lago que está en este mapa antiguo, este mapa antiguo del tiempo de Pablo. Quiero también, ya que estoy aquí, quiero enseñarles a los canales en los cuales yo he andado últimamente compartiendo lo que yo sé o contrastando mis enseñanzas que he aprendido con las enseñanzas que tienen otras personas. Y eso a mí me gusta mucho, compararlas, porque el nivel aumenta cuando te cuestionan o cuando aprendes los puntos de vista de otras personas. Entonces, yo, por ejemplo, he ido aquí con el hermano José Luis, que está en Stockton, California, que tiene este canal. Y aquí él empezó abriendo diálogo para todo el que quisiera entrar y platicar con ellos. Y a mí eso me gustó. Y ya tengo casi cerca del año que de vez en cuando subo y platico con ellos. Al principio yo sé que fue duro, me tupieron, pero ya ahorita creo que ya saben quién soy yo. También el hermano Ángel, que está acá en La Piedad, Michoacán, también él tiene su congregación y con él subo a veces a compartir, a platicar. Saludos también a él. El More José Luis hizo un canal de respaldo, pero es el mismo. También he estado en la Casa de Israel se llama, creo que he estado una vez, Casa de Israel, de hermano Darío Gush, que es de allá creo que es Argentina, ojalá y no me equivoque. Jaime Guzmán, que también por mucho tiempo es de los primeros que vi que enseñaban raíces hebreas. Eh, y en este canal, lamentablemente, me tiene bloqueado. Entonces, estos son los hermanos, pero últimamente ha habido con este canal de Edgar Pacheco ahí una fuerte animadversión porque los cristianos empezaron a hablar mal de las raíces hebreas que digamos que yo como me junto con ellos y estoy más de acuerdo con raíces hebreas que con el cristianismo. Entonces, por ejemplo, aquí ellos hablan muy mal en estos últimos videos. Incluso han invitado a uno que era judío, que ahí la traducción estuvo un poco mal. Han invitado, por ejemplo, aquí nuestro Shabbat, que para mí el conocimiento que ellos ponen les falta, pero no han abierto su canal y creo que va a haber un debate entre la Alianza Evangélica, que ellos se llaman, son varios pastores que para mí no conocen el verdadero evangelio, porque si acaso ellos van a ver este video, que sepan que el verdadero evangelio está en Isaías 61, léanlo todo y ahorita vamos a ver algo. Y están equivocados porque mientras ellos no despierten a los que son hispanos por parte del Padre, que son considerados israelitas, mientras no despierten a su verdadera identidad, entonces están mal y porque el evangelio es solo para Israel, leanlo el capítulo 61.
Las buenas nuevas que ahí habla en el capítulo 61 son solamente para las 12 tribus. Entonces, este canal ha hablado pestes contra raíces hebreas, pero apenas se va a dar el primer debate porque no han querido abrir el canal para que alguien suba y cuestione o lo cuestionen. Entonces, va a estar bueno y eso es lo que me animó a poner este debate, perdón, a poner esta enseñanza ahorita para que lo que les sirva de lo que yo voy a enseñar del libro de Gálatas se aplique, porque una vez más el libro de Gálatas está en contra del cristianismo, del judaísmo. El cristianismo solamente quiere la fe en Jesús y no quiere la ley, pero el libro de los Gálatas, Pablo los regaña porque precisamente los Gálatas desechan la fe de Jesucristo y los cristianos quieren la fe de Jesucristo. Los Gálatas quieren solamente la ley y los cristianos no quieren a la ley. Y entonces los cristianos agarran el libro de Gálatas como que es para ellos cuando en realidad es totalmente opuesto a lo que ellos enseñan. Entonces voy a borrar esto que ya compartí para hacer más chico la presentación. Déjenme regresar a lo que es el libro de Gálatas. Entonces, nos quedamos, dice aquí, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, Gálatas 1:4, para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Padre. Aquí Pablo dice nuestros pecados. Cuando dice nuestros, Pablo se incluye entre el grupo de gente. Sabemos que Pablo es israelita, por eso se puede deducir que la carta va dirigida a israelitas, dice, nuestros pecados. Entonces, esto es un punto para que sepan que no está hablando a los paganos. Dice el 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema significa maldito. Entonces, Pablo aquí, déjeme buscar donde dice la verdad del evangelio, y si no, le seguimos. El evangelio está en Isaías 61. Y para mostrar que el evangelio va dirigido a las 12 tribus, vamos a Isaías 61, donde empieza, dice, todos sabemos y hemos leído nomás el primero o segundo versículo, nada más que son las buenas nuevas. Pero sí, son buenas nuevas, pero no para los paganos, porque más abajo en el 6 dice así, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, seréis llamados, comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Y el 7 dice así, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, porque los israelitas, en este caso también los hispanos en el mundo moderno, siempre nos han tratado de tercermundistas. Os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perfecto. Esta es la verdad del evangelio. Él afirmará la verdad, en verdad su obra y hará con nosotros pacto perfecto, perpetuo. Dice el 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. La salvación es solamente para los israelitas. Lo dice, bueno, me voy a ir aquí para que vean que todo hace armonía en la Biblia. Es Hechos 5:31. Dice así, 5:31.
A este, que es Jesucristo, el 5:30 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Solamente a Israel. Por eso también en Romanos 11:26 dice que apartará la iniquidad de Jacob, o sea, limpiará. Y también en Ezequiel 37, cuando habla de las dos casas, también dice que los limpiará. Solamente está profetizado que Dios limpiaría a Israel y a nadie más. Entonces, para regresarme al libro de Gálatas, donde habla del Evangelio, por eso dice, no es que haya otro Evangelio, porque no lo hay. El Evangelio es el único y es solamente para las 12 tribus y es todo lo que dice Isaías 61. Pero el cristianismo solamente habla de buenas nuevas, pero no sabe que no son para ellos, son para los israelitas. Dice así, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Entonces, este es otro punto de por qué el libro de Gálatas está hecho para los judíos, en este caso, que son israelitas. Porque este miedo de que habían oído que Pablo asolaba la iglesia, solamente este temor se conocía entre el pueblo de Dios, no entre los paganos. Los romanos, ¿de qué se iban a preocupar si Pablo hacía lo que hacía? Que pedía cartas para ir y matar a los que seguían a la fe de Jesús. Ellos no tendrían por qué. Entonces, este es otro punto en que esta carta va dirigida al pueblo de Dios. Y en ese tiempo el pueblo de Dios son los judíos, que son parte de Israel. Dice, después me voy a brincar hasta otro, dice, en el 1:23 solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Entonces, esta oración, este enunciado, aquel que en otro tiempo nos perseguía, está hablando del mismo tipo de gente, que son los judíos, las tribus, las tres tribus, el pueblo de Dios en ese entonces. No está hablando de paganos porque Pablo no perseguía ni a los egipcios, no perseguía ni a los asirios, Pablo no perseguía a los moabitas, Pablo no perseguía a los romanos, Pablo no perseguía nada de ellos. Pablo perseguía a los judíos que habían dejado la ley y que seguían lo que llamaban el camino. Entonces, este es otro punto que pueden saber que la carta va dirigida a el pueblo de Dios. Capítulo número 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico en los gentiles. Otra vez, el evangelio es para los israelitas, de acuerdo a Isaías 61. Y cuando dice aquí a los gentiles, se debe de deducir que era a los que no practicaban la ley. Los que no practicaban la ley. Por eso fue a ellos.
Dice aquí, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Bueno, aquí griego, cuando vamos a la concordancia Strong, y cuando dice griego aquí, Greek en inglés, es la palabra G1672, que es Helen, y así se pronuncia en griego. Strong's G 1672, Helene. Helene. Helen, Helen. Y Helen, cuando buscamos en el pastor Google y le puse aquí definir helenista, tiene dos definiciones. Helenista es el especialista en la lengua y la cultura griega, pero la definición número 2 dice judío que hablaba la lengua y observaba los usos de los griegos. Entonces, helenista es un judío que tenía el lenguaje griego y las costumbres griegas, que por lo general no practicaba. Y este otro ejemplo lo voy a poner. Hay un ejemplo en la Biblia, era una señal que Jesucristo estaba esperando. En el capítulo 12 de Juan, cuando uno de los apóstoles le dice, unos griegos te buscan. Déjeme ver si lo encuentro por aquí. Y entonces él dijo, la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea crucificado. No lo encuentro, déjeme buscarlo en mi teléfono, que aquí tengo subrayado todas mis cosas. Y es en el libro de Juan, sé que es en el capítulo 12. Nomás déjeme buscar el versículo. Es en el versículo 20, ya lo pasé aquí. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Ustedes deben de preguntarse, los que saben la Torá, ¿cómo es posible que los paganos suban a adorar a la fiesta? Ellos no tienen el requerimiento de subir a adorar a la fiesta. Solamente los israelitas tenían la obligación de subir 3 veces a adorar a la fiesta. Por eso estos griegos, cuando vamos al interlineal y vemos la palabra, dice Greeks, es Helen. ¿Y por qué es Helen o helenistas? Por eso es que era un judío que hablaba la lengua griega y tenía los usos griegos o costumbres griegas. Entonces, el versículo de Juan 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta, eran judíos que subieron a adorar a Jerusalén, pero la escritura los identifica como griegos. También Timoteo, cuando van y buscan a Timoteo en el libro de los Hechos, se le dice griego, pero era un helenista. Por eso se confunde el cristianismo y piensa que los paganos tienen cabida en el nuevo pacto y que todos los que creen en Jesús son injertados, lo cual es falso. Y eso lo vamos a ver aquí, porque esta carta está dirigida a israelitas y esta carta dice que cuando obedeces la fe de Jesús, entonces eres justificado, pero no es una carta a los paganos, es una carta a los israelitas. Entonces seguimos. Y esto a pesar, Gálatas 2:4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Aquí nos está diciendo que cuando tienes la fe de Jesús, eres limpiado, justificado, y entonces eres liberado para estar en una nueva vida sin toda la carga que tienes de ti. Ya una vez que conoces la fe de Jesucristo, entonces puedes entender el porqué de la ley.
y ya no puedes ser reducido a esclavitud de solamente obedecer la ley, porque tenemos la gracia de Jesús. La gracia que no se revela en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento tenías que hacer las obras de la ley porque las tenías que hacer. No había con que si no me alcanza, si no puedo, el Padre me perdona. No había eso. Por eso la ley era muy difícil, muy dura, y por eso muchos fueron cortados del pueblo. Esas personas que son cortadas del pueblo, cuando viene Jesús y ponen su fe en Jesús nuevamente, esos sí pueden ser injertados, porque si es el olivo y el olivo silvestre, si se fijan, es el mismo árbol, entonces sí se puede injertar uno con otro. Pero si una nación se le compara con una manzana o un árbol de manzanas, otro con un árbol de peras, otro con un árbol de higos, otro con nopales, otro con un árbol de encino, pero eso no se pueden injertar en un árbol de olivo. Solamente el olivo silvestre se puede injertar en el olivo natural. Por eso se le llama olivo silvestre. Por eso se refiere a los israelitas que fueron cortados porque no siguieron o no dieron el kilo al obedecer la ley de Moisés. Y cuando conoces de la fe de Jesucristo, sabes y te quitas toda esa carga y sabes que el Padre te aceptó de nuevo y que Jesucristo pelea por ti porque es tu abogado. Esa es la libertad que hay en Jesucristo. Y que los que siguen la ley, como por ejemplo las personas en el grupo que nos juntamos, voy a mencionar aquí algunos que no he mencionado, por ejemplo, Cogoto. También conozco a Rubén Miranda porque he compartido. Voy a nombrar personas de las que he compartido, he platicado. Hay otras personas, quizás no recuerde sus nombres porque a lo mejor no he compartido. Pero, por ejemplo, está el Peregrino, está Rubén Miranda, está Elena. Elena usa mucho, Rubén Miranda usan mucho el libro de Gálatas. A ver si después de esto me pueden criticar o refutar. Cristian, Jonathan, hermano de Adrío, ya lo dije. Ahí conocí al famoso pastor Esaú, que después ya no se congregó cuando recién yo llegué a esos lugares. Tuve por ahí un intercambio fuerte, acalorado. Después de ahí ya no se presentó. Benjamín, por acá en Tijuana, Carlos Morales en Austin, Benjamín también de Radio Verdad. Y también he compartido con el hermano Víctor Isidoro Gilbert. El hermano Víctor Isidoro ha querido debatir con TC, con Elena, con José Luis otra vez y parece que ellos no han querido. Ah, pero el hermano ahí está puesto para que ustedes, si caso quieren, ahí lo pueden contactar. Entonces, esas personas con las que les mencioné que comparto esto, a esas personas quisiera que tomaran en cuenta esta explicación y trataran de refutar o corregir. Yo estoy abierto a cualquier observación o aclaración. Dice, a los cuales, Gálatas 2:5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese en nosotros. Esta es la verdad del Evangelio, la que ya les leí. La verdad es que el pueblo va a ser reconocido nuevamente, que el pueblo va a vivir nuevamente en gloria, que vamos a ser sacerdotes de Dios, porque así era el plan, y lo dice Éxodo 19:6. Éxodo 19:6, déjame mostrárselo porque tengo que aprovechar este video y poner y hacer que la Biblia hable por sí sola. Éxodo 19:6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, no a los paganos, a los hijos de Israel. Entonces, regresamos. Esa es la verdad del Evangelio a los israelitas. Pero los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues,
Los de reputación, nada nuevo me comunica. Muchas personas, cuando dice Dios no hace acepción de personas, esto lo toman como que cualquiera puede venir a Dios, paganos o no, o judíos o israelitas. Pero esto no es así. Cuando Dios dice no hace acepción de personas, la raíz de esto, la base de esto es que debemos juzgar equitativamente. Entonces, por ejemplo, yo dejé un comentario cuando un judío se presentó en el canal de Edgar Pacheco y a él los cristianos se le pusieron de tapete prácticamente. Entonces, no lo conocían. Él dice que es judío, pero no le pidieron ninguna prueba de ser judío y dijeron por ahí en comentarios que era porque su apellido era de judíos. Pero si uno va y dice soy israelita, a nosotros nos piden 1000 pruebas y nos dicen nopaleros, frijoleros, indios y se ríen de nosotros. Entonces, si vamos a hacer juicio justo, que eso es lo que dice, lo que significa Dios no hace acepción de personas, si vamos a hacer juicios justos, entonces a ese judío se le debe pedir las pruebas que nos piden a nosotros. Eso es lo que dice, lo que significa Dios no hace acepción de personas, que debemos juzgar por igual al rico y al pobre. Debemos tener los mismos juicios o pedir las mismas pruebas a los demás. Esa es la verdadera explicación de Dios no hace acepción de personas. Es un juicio justo. Gálatas 2:7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Esto significa que Pablo va a los israelitas que dejaron la congregación y Pedro va a los que están en la congregación. Pero muchos de los cristianos y muchas personas piensan que Pablo se va y llama a cualquier pagano. No es así. Otra vez, Gálatas 2:7 dice que Pablo va a llevar el evangelio, porque el evangelio es para los israelitas. Por eso se malentiende cuando no conoces para quién es el evangelio. Y va a los de la circuncisión, aquellos que no, que fueron cortados del pacto prácticamente. Gálatas 2:8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Esto se debe entender para los israelitas gentilizados. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Bernabé es el único que se menciona que es de la tribu de Leví, lo dice por ahí en el libro de los Hechos. Dice levita de Chipre. No recuerdo el texto ahorita, pero si quieren, búsquenlo. Entonces, dice Gálatas 2:10, solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Pero cuando vino Pedro, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces, las personas que fueron apartadas del pacto y que andaban por ahí escuchando esta buena nueva, que eran judíos no practicantes, se juntaban también y Pedro también iba con ellos. Pero cuando lo miraban los judíos de hueso colorado, Pedro pues se sentía mal y se apartaba. Esto es muy sonado en el cristianismo y los que entienden mal, aquí dice que eso es judaizar. Cuando realmente todo el pueblo de Israel está culminado a la ley. Y el nuevo pacto, los cristianos no leen todo lo que significa el nuevo pacto que está, bueno, aquí lo voy a leer, más para que vean cómo el nuevo pacto no quita la ley. La ley nunca se va a quitar, cristianos. La ley es parte del pueblo de Dios hasta después que venga Jesucristo en la segunda
en la segunda venida, todavía va a seguir. La ley no se quita, la ley es eterna, es eterna. Dice Hebreos 8:8 y un poquito abajo, porque no leen los cristianos, dice en el 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Entonces, la mente va a estar, la ley va a estar en la mente y en el corazón. Por eso la ley nunca se va a quitar. La fe en Jesucristo nos limpia para poder hacer la ley y no tener que estar con esa carga siempre, porque la fe en Jesucristo te sube a otro nivel cerca de Dios en el cual el Padre va a tomar al defensor a favor tuyo. El defensor es Jesucristo. Y en esto, en esta pequeña, en este pequeño texto, se agarran los cristianos para decir que se está judaizando. Y como ven, cuando entiendan el verdadero concepto de la carta a los Gálatas, van a saber que los Gálatas querían regresarse a obedecer la ley y dejar a Jesucristo. Y Pablo les dice, no, 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 no. Primero tienen que obedecer a Jesucristo y después la ley. Dice, nosotros, Gálatas 2:15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Pablo también, como él dice, me he hecho a uno de una manera y a otro de otra manera para ganarlos. Entonces, Pablo aquí se asemeja a los gentiles, dice, y no pecadores de entre los gentiles, judío de nacimiento. 2:16, aquí viene la carnita. Esta ya no es lechita, esta es carnita pura. Este es lo mero bueno. Este es fundamental que lo entiendan y los cristianos que sepan lo que quiere decir en esta parte, y ahorita voy a mencionar otro. Dice Gálatas 2:16. Esto es también para el judaísmo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Escuchen, judaísmo, las obras de la ley nadie va a ser justificado. Ahora, escuchen, cristianos, aquí no dice que la ley se tiene que dejar y está obsoleta. No está diciendo eso. El punto es que para limpiarte necesitas la fe de Jesucristo. No dice que dejes la ley. Dice 2:17. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Este texto es difícil de explicar y ahorita lo voy a explicar, pero es difícil de entender. Sabemos que Pablo dice unas cosas y luego dice otras. En otra parte de la escritura dice que él es perfecto. Dice voy a poner lo que es en Filipenses. Filipenses 3:15 me parece que es. Vamos a ver. Así dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Aquí Pablo dice que es perfecto. Él, somos, está hablando de un grupo de personas. Y lo digo para que ahí los cristianos dicen que la ley no se puede cumplir, que nadie puede cumplir la ley. Claro, es un pretexto para ellos para no hacer el esfuerzo. Entonces, aquí Pablo dice que él es perfecto junto con otro grupo de creyentes. Entonces, Pablo busca ser justificado en Cristo. Para eso Pablo tiene que reconocer que necesita ser limpiado.
Y si Pablo necesita ser limpiado es porque está sucio. Entonces, esté o no esté sucio, él dice que tiene que tener la fe en Jesús. Y muchos dirán, por eso él también dice, también nosotros somos hallados pecadores, porque aceptamos ser limpiados, aunque no tenga pecado, aunque como él dice, somos perfectos, pero para eso tienes que venir, aunque seas perfecto, tienes que venir, porque delante de Dios, aún los más justos es como trapo de inmundicia, dice la Escritura. Entonces, por eso dice, somos hallados pecadores, porque todos pasamos, tenemos que pasar por la fe de Jesús para ser limpiados, es decir, justificados. Entonces, si vamos por Jesús es porque reconocemos que tenemos que ser limpiados. Y si al reconocer que somos limpiados es porque estamos sucios, eso es como una paradoja. Si decimos cierra la puerta es porque está abierta. Si decimos abre la puerta es porque está cerrada. Si decimos que necesitamos ser limpiados es porque estamos sucios. Entonces somos hallados pecadores porque decimos que estamos sucios. Dice, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. 18, porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, si ya una vez que me limpió Jesús, vuelvo a pecar y vuelvo a levantar esas emociones que tenía antes de hacerlo ilícito, de tomar, de robar, de seguir a los ídolos, si las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. 2:19, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Este texto, aunque sea pequeño, es bien difícil de entender, porque aquí, entonces, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Una vez que aceptas y vives bajo la ley y aceptas al Mesías como tu Salvador y como aquel que te va a limpiar, entonces eres una nueva criatura y ya moriste para la ley. Ya eres muerto por la ley. Entonces ya la ley no aplica para ti porque eres un nuevo hombre y tienes un nuevo comienzo. ¿Esto significa que la ley deja de ser? No. Esto no significa que la ley deja de ser, porque ya moriste en el viejo hombre. Por eso dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Por eso dice aquí donde sigue, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, porque la ley ya te mató. Mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, o sea, si por la ley te limpiaras, si la ley te limpia, pues entonces, ¿para qué mandó el Padre a su Hijo? Esto es lo que está diciendo aquí. Ahora, debemos entender esto. Cuando Dios escoge a su pueblo, le pone la ley como una manera de protección para que no se salgan de ahí. Es como los límites. El que se sale de la ley es cortado del pueblo. Y cuando eres cortado del pueblo, solamente puedes entrar nuevamente cuando vino el Mesías. Hasta que vino el Mesías puedes entrar de nuevo. Para eso pasaron muchas generaciones, porque Abraham fue llamado, digamos, hace 2000 años antes de Cristo para hacer números cerrados. Después, Moisés se levantó 1500 años antes de Cristo. Y entonces vino Cristo. Entonces, desde Abraham hasta Jesucristo pasaron casi 2000 años. Pero desde Moisés, que fue la ley, hasta Jesucristo pasaron casi 1500 años.
En esos 1500 años fueron muchas generaciones de israelitas que nacieron, murieron, volvieron a nacer y muchos fueron cortados del pueblo. Entonces, por eso dice Pablo que la limpieza delante de Dios no es por la ley, porque la ley no tenía la función de limpiar. La ley tenía la función de preservar al pueblo para la llegada del Mesías. Ahora, se dieron las leyes de salud o de los alimentos para que no se enfermase, porque en ese tiempo no había doctores ni medicinas. Y también se dio la ley para que no, toda la ley, la que se dio, fuera para conservar al pueblo y que ellos se reproducieran y crecieran en número dentro de ellos mismos. Por eso Pablo dice, no desecho la gracia de Dios, porque la gracia viene con Jesucristo. Porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, Cristo viene porque la ley no puede limpiar. Y esto lo explica en el siguiente capítulo. Gálatas 3:1 dice, oh Gálatas insensatos, aquí es cuando los regaña Pablo, porque Pablo ya había ido a ellos a enseñarles el evangelio y ellos se regresaron a la ley. No es como los cristianos, que los cristianos quieren la fe y no quieren la ley. Los Gálatas se regresaron a la ley. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esta es la prueba de que los Gálatas ya se les había enseñado el evangelio de Jesucristo. Por eso dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado, ya se les había hablado. Dice en el 2, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Porque cuando recibían, acuérdense que Jesucristo venía a dar el bautismo del Espíritu, el bautismo de fuego, y eso lo trajo Jesucristo, por eso dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley? Claro que no, porque ese bautizo del Espíritu es solamente por medio de Jesucristo. Entonces, ¿se lo recibieron por el oír con fe? Claro que lo recibieron por el oír con fe. Y cuando recibes el Espíritu, el bautismo del fuego, tienes las dones espirituales o las obras que haces son del Espíritu. Gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Todas esas cosas que no vienen por la ley, que vienen por el Espíritu. Por eso les pregunta, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley? Claro que no. Dice, tan necios sois, el 3, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿las hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, aquí es cuando entra otro plato fuerte, un pedazo de bistec con unas enchiladas veracruzanas, arriba queso, frijoles, una salsa bien picante y un huevito en un lado para que llene. Y al lado a tu agua de bebida, la que quieras, la preferida. Aquí es donde viene lo que los cristianos se hacen suyo. Y no está hablando a los cristianos, está hablando a los Gálatas que dejaron la fe en Jesús y se regresaron a la ley. Y los compara con Abraham. Porque Abraham primero creyó y después se le hizo, y después hizo la obra. Primero creyó. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquí está la justicia de Abraham. O Abraham se presentó tal y como era, claro, fiel, transparente delante de Dios.
Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Pero les está hablando a los Gálatas que se querían regresar a las obras de la ley y querían dejar la fe en Jesucristo. Y Pablo les dice, Abraham fue por fe. Estos son los que son de fe son hijos de Abraham. Y la escritura, entonces le está diciendo, si ustedes no tienen la fe, no son hijos de Abraham. Y si no son hijos de Abraham, son paganos. Es lo que les está diciendo a los Gálatas. Pablo les está dando un insulto a los Gálatas. Es una bofetada con guante blanco que le está dando Pablo a los Gálatas. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar o limpiar por la fe a los gentiles, o sea, a los que habían sido cortados del pueblo, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Por qué? Porque los israelitas fueron esparcidos a todas las naciones. Y donde quiera que están, los israelitas son bendición a las naciones. De modo, dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces le estaba diciendo, ustedes que siguen, Gálatas, que siguen luchando por la fe y que se resisten porque entraron algunos que los volvieron a convencer de regresar a la ley de Moisés, dice ustedes, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Porque el libro de la ley dice, si haces estas cosas, vivirás. Tú escoge, dice, escoge la vida o la muerte. Yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Si las haces, vivirás y prosperarás. Y si no, morirás y te irá mal. Entonces, por eso las obras de la ley traen maldición. Dice el 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque otra escritura dice, porque el justo por la fe vivirá. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito a todo aquel que es colgado en el madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a los israelitas que estaban cortados del pueblo, a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu. Entonces, esto nos enseña que Pablo los está regañando de que no se regresen a la ley, porque con la ley nunca van a ser limpiados, porque la Escritura nos enseña que Abraham creyó primero y fue justificado. Así es que primero es creer, primero es creer. No dice que la ley debes de dejarla. Pablo está peleando con ellos de que no dejen la fe de Jesús. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, esta es una parte que Elena siempre pone, aunque no le entienda, pero aquí se la voy a explicar que no es lo que ella está diciendo. Y miren cómo esta es una maroma. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos. O sea, no está hablando de todos los paganos, de todas las naciones, porque gentil significa naciones en plural, no significa un pueblo. Gentil significa muchas naciones, todas las naciones. Eso es lo que significa gentil. Por eso dice aquí, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo
la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Aquí lo que está diciendo es que Dios le hizo una promesa a Abraham, de su simiente sería bendita y que haría un pacto con su simiente. Esa es la promesa. Después, con Moisés trajo la ley, pero la ley en ninguna manera dice que la promesa hecha a Abraham quedaría fuera. Simplemente que la ley fue la manera que el Padre preservó a su linaje para cuando viniera Cristo. Y así el Padre puede cumplir su promesa con su pueblo y con Abraham, que se le hizo la promesa. Otra vez, el Padre hizo una promesa a Abraham. Para que el Padre pudiera cumplir la promesa, puso leyes por medio de Moisés a su pueblo para conservarlo hasta que viniera Jesucristo y cumplir la promesa. Eso es lo que enseña. Ahora, ¿qué te mantuvo como pueblo? La ley. O sea, la ley fue, por eso dice, fue tu tutor, fue tu maestro, fue tu instructor, fue el que te llevó de la mano como niño. Imagínese como la primaria con los niños en el prekinder o en el kinder, que los llevan de la mano hasta que venga. Por eso esta analogía, y aquí mismo lo dice y lo pone. Esta es la manera que se debe de entender. Esto no habla de quitar la ley o que la ley se quita. Al contrario, dice que la ley que permanece no invalida la promesa. Dice así, Gálatas 3:17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, porque primero se dio la promesa a Abraham y casi 500 años, aquí está más exacto, dice 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. O sea, el mediador que es Jesucristo no lo es de uno solo. O sea, no hay un personaje con el que vas a hacer el pacto, sino que somos muchos, el mediador y luego Dios. Por eso el mediador es de todo el pueblo, es de todos los israelitas. Por eso dice, el mediador no es de Abraham, sino de todo el pueblo, no es de uno solo, pero Dios es uno. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque es lo que les estoy diciendo, la ley no es contraria a la promesa, la ley fue hecha para cuidarte como un maestro, para llevarte y traerte hasta el tiempo de la promesa. Eso es lo que es la ley. Esto no significa que la ley sea mala o que se debe de quitar. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, dice Pablo, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Otra vez, la ley no te puede limpiar. Entienda el judaísmo, la ley no te puede limpiar, necesitas un mediador. Por eso la vez pasada que platicaba y que Carlos Morales hizo una pregunta que yo le contesté y le dije, los judíos no tienen Mesías, no tienen pacto, están fuera del pacto y no tienen templo. ¿Cómo se pueden limpiar delante de la presencia de Dios? Esta carta es en contra de ellos, es una amonestación para ellos, que una vez que conocieron a Jesucristo y dejaron la fe de Jesucristo. Por eso Pablo en Gálatas 3:21 dice que si la justicia, que si la ley dada pudiera vivificar, por eso dice que Jesucristo es un espíritu vivificador. Dice, si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Gálatas 3:22. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, dice 3:23
que esta 23:24 es usada por los cristianos sin saber que esto no habla de lo que están diciendo y que esto lo descalifica precisamente a los cristianos. Dice así, porque vuelvo a repetir, la ley guardó al pueblo hasta que viniera la promesa. La ley no es mala. La promesa fue dada a Abraham, a su simiente. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Ahora, cristianos, contésteme, ¿cuándo ustedes han estado confinados bajo la ley? ¿Cuándo? Si ustedes viven zafándose de la ley cada vez que quieren y viven agarrando la ley como si fuera buffet y dicen, no seguimos más que la ley moral, pero no seguimos la ley de salud, pero tampoco seguimos la ceremonial, pero esto sí, pero esto no, si no es buffet, no es buffet. Y los judíos al contrario, los judíos obedecen toda la ley y dejan afuera la fe de Jesucristo. Por eso dice aquí, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo significa, vamos a ver, para que lo entendamos, ayo significa, en inglés el schoolmaster, pero en griego es pedagogos o pedagogo. Y pedagogo, que aquí me di a la tarea de buscarlo, un pedagogo es un profesional de la educación. En la definición número 2, es un especialista en pedagogía, definición número 1. Pero también es similar a un educador, a un instructor, a un maestro, a un profesor. Entonces, por eso dice Gálatas que la ley era nuestro maestro para llevarnos a Jesucristo. La ley no es mala. Pablo no está diciendo que la ley es mala. Ahora, imagínense que ellos lo entienden así. Entonces, cristianos, ¿tu pastor es malo porque te lleva a Jesucristo? Cristianos, ¿los maestros de las escuelas dominicales son malos y no sirven para nada? Claro que no. Ellos son los que te enseñan a la escritura. La ley era el maestro. Aquí no está diciendo que la ley es mala y se debe de quitar. Está diciendo que la ley era el maestro que te llevó de la mano como niño chiquito a un lugar de salvación, a un lugar seguro, a un refugio, para que de ahí des un paso ya agigantado y está, básicamente la ley te llevó a la fe para que estés casi cerquita de la presencia de Dios y que lo que vayas a hacer sea muy poco, porque ya tienes el conocimiento pleno de tu abogado, también tienes tu abogado, ya estás muy cerquita del Padre. Dice, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo maestro. Ok, aquí van a decir, ya no estamos bajo la ley. No. ¿Por qué? No se puede entender de esa manera. Porque en el sentido espiritual, en el cual eres una nueva criatura, para mantenerte limpio, tienes que seguir los mismos los mismos preceptos y saber qué es lo bueno y lo malo. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo el maestro, y ahora sí, tú solito, ahora sí, vámonos. Y tienes que aprender cosas más difíciles de lo que marca la ley como obras. Por eso es que los cristianos dicen y también entendemos que Jesucristo vino a poner otra ley. No es cierto. Cristo vino a dar el pleno conocimiento de la ley. Vino a dar la interpretación espiritual de lo que es la ley y por qué nos conviene hacerla y aún más. Es decir, en la ley dice ojo por ojo y diente por diente, mano por mano, pie por pie. Eso significa que si alguien me pica el ojo y lo pierdo,
en la ley de Moisés, yo puedo hacerle lo mismo. ¿Y qué ganamos con eso? Pues nada, ahora tenemos dos personas que les falta un ojo, eso es lo que ganamos. ¿Cuál es el trasfondo de esta ley? ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, pues esta ley lo que significa es que no hagas mal a tu prójimo porque te lo pueden hacer a ti. Entonces, ¿qué significa? Que ya tuve el conocimiento espiritual de por qué es dada la ley, porque debo de tratar a los demás de la manera que quiero que me traten a mí, que es la regla de oro. Eso es, eso es. Ahora, Jesucristo vino también a abrir lo que es el, el sacerdocio de Melquisedec. En el pasado cometías algo y los levitas se encargaban de castigarte. En el sacerdocio de Melquisedec se te permite seguir viviendo por la gracia, por la gracia. Entonces, no es lo mismo. Por eso ya no estás bajo el tutor, el maestro. Ahora tú debes de aprender y se te da la oportunidad de aprender. Pero eso no significa que tienes libertad de hacer lo que quieras. No, tienes la obligación de aprender de tu pueblo, especialmente los que estaban lejos, que no sabían que Israel tiene una constitución como nación y que debes como nación procurar que todos cumplamos y lleguemos a la estatura de un varón perfecto, como dijo Pablo, somos perfectos. Gálatas 3:28, este es otro malentendido. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Y aquí se equivoca porque dicen, ya ves, entran los paganos, pero no es así. Lo que está diciendo, ya no hay judío, ni tampoco los que estaban fuera del pueblo, porque aquí la raíz de esta palabra, cuando nos vamos al interlineal, otra vez dice, ya no hay Jew, que es en inglés, Judaeos, así se pronuncia. Strong's G 2453, Eudios. Judaeos, Eudios. Judaeos. Y ya no hay. Strong's G 1672, Helene. Helene. Entonces, en griego diría, ya no hay Judaeos ni Helen. Judaeos ni Helen. O sea, los judíos practicantes de hueso colorado y los judíos que estaban cortados del pueblo son los mismos, son uno. Eso es lo que quiere decir esta escritura. No que los paganos tienen entrada en el pacto, eso no quiere decir. Y también dice aquí, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente de Abraham, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora sí, aquí está en concordancia con que el olivo silvestre se injerta en el olivo natural. Esto encaja perfectamente, pero aquí no quiere decir que los paganos. Vamos a Gálatas 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Esto es lo que les decía, que expliqué antes, que la ley nos llevaba como si nosotros fuéramos niños hasta la promesa. Esto es lo que va a explicar aquí en Gálatas 4. Y aquí ahora sí ya podemos entender por qué está diciendo esto, que también malentienden los cristianos. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rodimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Esto es contra el cristianismo. Gálatas 4:5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. O sea,
¿Quién agarra la redención? Los que estaban bajo la ley. Le pregunto a los cristianos, ¿cuándo ustedes han estado bajo la ley? Si en cualquier momento que pueden se zafan de la ley. ¿Quién estaba? Los israelitas, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no sois esclavos, sino hijo. ¿Esclavo de quién? De la ley, sino hijo. ¿Hijo por qué? Por la fe de Jesucristo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Quién es heredero? Los israelitas. Por eso no pueden entender, y aquí esto concuerda con Romanos 9, 3 y 4, pero no lo pueden entender los cristianos. Dice Pablo, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción. La adopción es solamente de Israel, de los israelitas. La gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Cuándo los paganos tuvieron promesas? ¿Cuándo los paganos tuvieron pacto? ¿Cuándo los paganos tuvieron ley? ¿Cuándo los paganos tuvieron ordenanzas de culto? Nunca. Todo eso es de los israelitas. Por eso no pueden entenderlo. Y aquí en esto se aclara y por eso se armoniza muy bien con la teología que he aprendido de los hebreos israelitas. Dice así, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Por eso dice al piedro y a la piedra y a un mundo de idólatras, de ídolos. Por eso dice, no seas que Efraín es dado a los ídolos, déjalo, porque anduvimos siempre en busca de algo dentro de nosotros, perdidos los israelitas, buscando siempre algo más y nos fuimos a los ídolos. Pero conforme vamos despertando a esta verdad, que los hispanos, los indios nativos y los negros que fueron traídos esclavos, formamos las 12 tribus aquí en el continente americano, entonces empezamos a encontrar las similitudes de las profecías bíblicas y las características del verdadero pueblo de Dios que están en la Biblia, y entonces nos damos cuenta que calificamos para eso, porque el avivamiento por el amor a la Biblia se da en el continente americano, porque eso está muriendo en Europa y en otros lugares, y aquí se mantiene. Si no, chequen los datos de todos los miles de millones de católicos que existen en México y Brasil, que es la mayoría. Brasil tiene un montón, más de 130 creo, y en México como 100 millones que son católicos. ¿Por qué? Porque ellos forman la base de la Iglesia Católica, equivocados o no, pero el avivamiento se da en el continente americano y especialmente dentro del pueblo latino, y no así en los europeos, porque nosotros representamos las 12 tribus y eso es otra de las características que nos define, y que somos el verdadero pueblo de Dios y que estuvimos perdidos, pero ahora, como dice Daniel, en los últimos tiempos la ciencia aumentará y vamos entendiendo la escritura. Y este es un ejemplo de entender el libro de Gálatas de otra manera. Dice Gálatas 4:9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea, ¿cómo se vuelven a la ley? Y esto es un texto que se puede usar contra el judaísmo. ¿Cómo se vuelven a la ley? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Aquí está hablando de las personas que guardaban la ley. Y los cristianos esto lo malentienden y lo usan como excusa. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Por qué dice que haya trabajado? Porque Pablo ya había venido a enseñarles. Esto muestra que Pablo ya había venido a los Gálatas. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. O sea, aquí está la prueba que ya les había anunciado el evangelio, dejaron el evangelio y se regresaron a la ley. No es como los cristianos piensan.
Los cristianos piensan que la fe es suficiente. No, el libro de Gálatas es un regaño porque se regresan a la ley. Dice Gálatas 4:14, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo. ¿De dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Aquí por eso, como me platicó mi amigo Daniel, saludos a mi amigo Daniel, que posiblemente Pablo tenía una enfermedad en los ojos, en lo que dice que tenía un aguijón en la carne. El que sigue, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por nosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Eso es lo que digo, que los querían nuevamente regresar y apartar de la fe del Evangelio. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pero estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Aquí está. Ellos querían estar bajo la ley. Los cristianos no quieren estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Y aquí hace una similitud. Uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el libre es por la promesa. Está hablando de Ismael y de Isaac. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Ahí se dio la ley. Y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Se refiere a la Jerusalén celestial. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero aquí está hablando de los israelitas, acuérdense, no está hablando de los paganos. Como nosotros, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. O sea, en ese tiempo, los judíos que practicaban la ley perseguían a los cristianos, en este caso, a los israelitas que practicaban la fe en Jesús. Esos son los cristianos de ese tiempo, los israelitas que aceptaban la fe en Jesús. Dice, perseguían al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces está diciendo, por favor, no persigan a los que están ejerciendo la fe en Jesús. Ellos ya están en otro nivel espiritual, no los persigan, porque Dios los va a desechar a ustedes. Y miren cómo ha puesto al pueblo. El pueblo cayó en el año 70 y como dijo Jesucristo en Lucas 21:24, y serán llevados esclavos a todas las naciones hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Eso fue lo que pasó. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Por qué? Porque aquí Pablo está diciendo algo que también está mal entendido. Puedes seguir la ley y seguir todos los mandamientos de la ley y puedes seguir circuncidando a tu hijo al 8º día. Solamente que tienes que enseñarle del Salvador, en este caso el Salvador del pueblo, ahora en ese tiempo, después de que Pablo estaba anunciando, era Jesucristo.
Porque si te circuncidas, dice, bueno, voy a seguir leyendo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligáis de los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. Aquí no está diciendo que la ley sea mala, está diciendo que tienes un gran compromiso delante de Dios y que no puede ser limpiado. Si te desligas de Cristo y dejas la fe en Jesucristo, pues ya no eres hijo de Abraham prácticamente, no vas a tener la promesa. Nadie te puede limpiar y estar presente delante de la presencia de Dios, estar transparente, limpio. Pues nosotros, por el Espíritu, agradamos por la fe la esperanza de la justicia. Aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En otras palabras, los que practicaban y eran judíos de hueso colorado estaban delante de la presencia de Cristo por la fe en él. Los que habían sido cortados del pueblo y regresaban, los israelitas cortados, gentilizados regresaban, también estaban delante de la presencia de Jesucristo. No es que uno sea malo ni que uno deje de hacer uno o lo otro. Eso no dice el texto. Dice que los dos son lo mismo por la fe que obra por el amor. Dice, vosotros corrías bien, o sea, les enseñé el evangelio, iban bien en el evangelio, y dice, ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora entendemos, como acaba de pasar, la fiesta de los panes sin levadura, que la levadura es el pecado y Jesús es el pan que desciende del cielo y Jesús no tiene pecado. Por eso es que se come panes sin pecado, se come a Jesús en simbolismo. Y lo que quiere decir es que comamos sus enseñanzas. Esto es para los cristianos, deben andar como lo que Cristo hizo, imitar a Cristo en todo lo que hizo. Y ellos casi nunca lo imitan. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. O sea, esos alborotadores que andan diciendo que regresan a la ley de Moisés solamente, van a llevar su sentencia. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. O sea, aquí Pablo no dice que sea malo, que sea buena. Pablo está diciendo, yo lo que estoy enseñando es que se siga cumpliendo el pueblo como estaba, pero que dejen entrar a los que no se han circuncidado, porque en Jesucristo ellos tienen la promesa. Ellos son israelitas y son herederos de la promesa, y delante de Dios es lo mismo. Si te circuncidas o no te circuncidas, pero si te circuncidas, tienes que obedecer toda la ley. 5:12 dice, ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es, toda la ley se cumple aquí, no más que debemos aprender en los preceptos que existen en la Torá cómo podemos hacer eso y de qué manera podemos agradar al Padre. Esto es la base fundamental, los dos mandamientos, amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Pero la ley se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y no os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Aquí no dice que la ley se quite, dice que estás sobre la ley.
Porque manifiestas son las obras de la carne que son. O sea, aquí está la ley. Cuando viola la ley, aquí está. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí están los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Porque cuando tienes estas cosas, es porque practicas la ley, es porque sabes la ley. ¿Suena a contradicción? No lo es. Cuando sabes que vas a hacer a tu prójimo un bien y lo ayudas, eso es un fruto del Espíritu. Bondad, porque lo estás ayudando. Y a la vez cumples la ley, porque vas a hacer más de lo que eso. Amas a tu prójimo, muestras la verdad, cumples la ley y no hay nada que te lo prohíba. ¿Por qué? Porque también puedes hacer el bien en el día de reposo. Y eso lo enseñó Jesucristo y no lo pudieron entender porque estaban bajo la ley y nada más estaban entrenados a las obras de la ley. Por eso cuando hacemos el bien en día de reposo, no lo quebramos porque estamos haciendo más de lo que la ley pide. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué significa aquí? Esto es para los cristianos. Que una vez que conoces y entiendes toda la ley, fácilmente la puedes hacer, porque dice por ahí en la escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mas si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esto es también la ley. Último capítulo y aquí ya casi acabamos. Lo fuerte estuvo y que ya pasó y espero que hayan entendido, al menos que hayan entendido esto, que el libro de Gálatas habla contra el judaísmo y contra el cristianismo. Si eso lo entendieron ustedes mismos, al irlo repasando, se van a dar cuenta que eso es cierto. Y lo pueden usar cuando platiquen o cuando refuten las enseñanzas de la teología del cristianismo, lo mismo que del judaísmo. Por eso es muy fácil y saber, al menos yo lo miro sencillo cuando platico con personas de ambas teologías. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto es cuando estamos arriba de la ley. Por eso dice Pablo, ya esto, por la ley son muertos para la ley. Porque aunque cometas una falta, podemos estar eh, confiados de que no somos desechados del pueblo como antes era. ¿Y qué significa esto? Que tenemos que andar derechitos y que tenemos gracia. Pero eso no significa que tienes carta para pecar, porque acabamos de leer y me voy a ir aquí para repetirlo, que el pecado no se debe practicar. Dice aquí Gálatas 5:21 al final. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, y practicar es algo que haces constantemente, el que roba sigue robando, 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 no lo puedes hacer, no lo debes hacer, eso es practicar. Si alguna vez caes, bueno, faltas, cometes alguna falta,
Hay gente que te va a restaurar. Ya no estás, en ese caso, desechado del pueblo de Dios. Ya estamos arriba de la ley. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La ley de Cristo es todas las cosas que están en la ley de Moisés, más las cosas espirituales. Es decir, la letra más el entendimiento de la letra. ¿Qué estaba escrito? ¿Por qué Dios mandó ese mandamiento? Es decir, si yo voy y entiendo que no debo comer puerco ni otras cosas sucias, entiendo que Dios lo hizo para preservar a su pueblo, para que sea sano y tener multitud de hijos y que la descendencia de los israelitas sea cada vez más y más y estar sanos. Eso es entender por qué se hizo la ley. Algunos nomás la hacen por hacerla, pero la ley de Cristo es ir más allá y explicar el propósito espiritual de eso. Mucho más difícil de lo que unos piensan. Gálatas 6:3. Pero el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no de otro. Por eso es que ya no estamos bajo la ley, porque dice que tenemos que a nosotros mismos cuestionarnos, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esto significa que debemos ser benignos y debemos ser agradecidos con los que nos instruyen. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, por el problema de los ojos que tenía Pablo. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidáis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. En esos tiempos, los judíos de hueso colorado no querían que nadie entrara a la congregación, solamente los que hacían lo que decía la ley de Moisés, y todos los demás recibían persecución, pero Cristo vino a enseñar que todos los israelitas, practicantes o no, pueden entrar bajo la promesa de Abraham, que fue reservada, y que la ley no la invalida, porque ni aun los mismos que circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Por eso decía allá, cuando leí que por la ley soy muerto para la ley, porque somos una nueva creación. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. No dice a los paganos, dice y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, las marcas del Señor Jesús fueran todos los atropellos que recibió, azotes, pedradas, y todos los castigos físicos. De aquí en adelante, dice, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Aquí concluimos el libro de Gálatas y espero que le ayude a más de uno
Si acaso discrepan, pues estoy presto para compartir. Yo no tengo la última palabra en las escrituras. No soy ni predicador, ni académico, ni nada por el estilo. Me gusta aprender y compartir. Ya tendré oportunidad en algunos canales a los que voy, algo de ellos, los que mencioné, de tocar puntos con ellos, qué piensan de esto, tomen lo que sirve para que lo usen cuando refutan al judaísmo o al cristianismo. Nuevamente, las 12 tribus estamos representadas en el continente americano por los hispanos, los indios nativos y los negros que fueron traídos esclavos. Esto se los comparto en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre por medio del nombre de Jesucristo. Yo conozco al nombre de Jesucristo como Yahweh Shai y al nombre del Padre como Yahweh en el hebreo antiguo. Así es que lo digo esto en el nombre de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. Hasta la próxima.